Les digo, estoy con un hombre que respeto muchísimo, que es Cuauhtémoc Cárdenas, que ha sido a lo largo del camino un protagonista de la vida política de México. Cuauhtémoc, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por venir. No, Pedro, qué gusto estar aquí contigo. La situación política, económica, social de México, tal vez ni tú ni yo la habíamos visto y vivido como se está hoy expresando en nuestro país. ¿Coincides conmigo? Así es, Pedro, muy preocupante una crisis múltiple que tenemos desde hace ya un buen tiempo. ¿Buen tiempo cuánto? Bueno, yo diría que en crisis ya una generación por lo menos, ¿no? Sí. Pero en las condiciones actuales, pues no podría yo decir cuánto, pero yo creo que nunca había estado el país tan descompuesto y en aspectos tan diversos como en este momento. Esto es una crisis de violencia, una crisis social, más que económica, que habían sido las crisis anteriores, y donde había resaltado lo económico en las anteriores, pero en esto sin duda la situación social, la pobreza, el desempleo, la falta de ingresos, etcétera, y la violencia que permea por todas partes, narcotráfico, secuestros, etcétera, que no habíamos tenido una situación similar. No habíamos visto algo como lo que hoy tenemos, en donde también veo una especie como de desencuentro. Siento que la sociedad está viendo para un lado, o parte de la sociedad que puede ver y opinar, y los gobiernos de la República y los gobiernos de los estados y de los municipios no encuentran un eco, un reflejo, una forma de confianza de parte de los ciudadanos. Bueno, porque lo que se hace por parte de los gobiernos tampoco está pues yendo a resolver o atender los problemas de los ciudadanos. Esto es, no hay empleo, no hay ocupación para muchísima gente, jóvenes que egresan de las universidades no encuentran dónde colocarse. Muy difícil. Se pasan del otro lado. La migración, con todos los problemas que existen, sigue, quizá no en el grado que teníamos hace algunos años, pero sin duda todavía cientos de miles de personas pasan cada año a los Estados Unidos. Entonces es una situación en donde se tiene que plantear un cambio, yo diría un cambio muy fuerte del esquema de desarrollo que tenemos. Esto es donde se haga crecer la economía, donde se generen empleos, donde se mejore el ingreso, se fortalezcan los mercados internos. Esto es algo que se ha venido discutiendo desde hace mucho por mucha gente y desde distintas visiones políticas, pero donde no vemos que el gobierno acabe por entender que las cosas tienen que cambiar. El gobierno y la sociedad expresada en partidos políticos hoy también está viviendo una crisis. Tú señalaste con tu actitud mucho de lo que hoy, por ejemplo, se vive en la izquierda mexicana, cuando un partido que tú fundaste, tuviste que abandonar ese barco ante la realidad que prevalece en un partido político que ya no vas de acuerdo con él y te sales, te quedas al margen y manifiestas que seguirás teniendo una participación activa, un activismo político. Así es, Pedro. Bueno, hubo yo diría un fuerte desencuentro. Fuerte, esto ya venía dándose, pero bueno, pues en algún momento se tienen que tomar decisiones. Pero más que eso, me parece que hay que seguir, hay muchas cuestiones, como digo, que se tienen que resolver en el país, hay que recuperar el petróleo para que sirva realmente al desarrollo del país, hay que tener una economía que crezca, tenemos que aprovechar mejor nuestros recursos naturales, tiene que haber una política de industrialización, que es donde finalmente se generan no solo empleos, sino se impacta también sobre distintos sectores de la economía y se activa finalmente un país de manera integral. Están a punto en Petróleos Mexicanos con el recorte de 62,000 millones de pesos, viendo la posibilidad de sacar por lo menos a unas 50 o 60,000 personas en Pemex, ante la situación prevaleciente. Yo sé y siento, Cuauhtémoc, que el petróleo en México se ha convertido a lo largo de los últimos años en una especie como de negocio de funcionarios públicos. Las cuotas, los contratos, los arrendamientos, las compras, las ventas, todo tipo de concesiones,
todo se ha vuelto un motivo de una acción de compraventa en donde los poderosos administran enormes recursos económicos. Pues seguramente, Pedro, ahí hay muchos negocios oscuros, otros claros, pero algunos yo diría muy oscuros. Sí. Simplemente el que no se hayan construido refinerías aquí en México por mucho tiempo, pues hace que estemos importando la mitad o más de la mitad de los combustibles que consumimos, gasolinas, etcétera. Y pues yo simplemente quiero pensar si estamos importando el equivalente a 300,000 barriles diarios de petróleo, pero ya convertido en combustibles, en refinados, pues cuánto es la comisión que tiene debe haber algún intermediario que está... Por supuesto. Que se está llevando ahí que se está llevando lo que sea, es decir, 300,000 barriles diarios son millones y millones de litros. Que aparte se están vendiendo esos refinados a precios que hoy, en algunos casos, son 2 o hasta 2.5 veces más caros que en los Estados Unidos. De donde se están importando. De donde están importando. Y aparte, pues, habría que decir que el gobierno mexicano no está comprando esos recursos al precio del mercado en los Estados Unidos, sino que más abajo, lo que hace que el rango del negocio sea mucho más grande. ¿Cómo ves a este presidente? ¿Cómo ves al presidente Peña Nieto y a su administración? Mira, yo creo que, como digo, se tendría que hacer un cambio en todas las políticas del Estado, la política económica, la forma de enfrentar a la delincuencia. Me parece que se tiene que entender que no es un fenómeno aislado, esto es que, claro que hay que enfrentar directamente, combatir directamente la delincuencia, pero que tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la calidad de la educación, y tiene que ver con que no hay cupo en las universidades, y tiene que ver con cuestiones de salud y con las oportunidades de la gente y sobre todo de los jóvenes. Yo insistiré en esto. Si los jóvenes no tienen oportunidades, pues estamos viendo que mucha gente del campo, mucha gente de las ciudades se están yendo a la delincuencia. A la delincuencia. Está transitando este país hacia un fenómeno que pudiera ser el principio de algo que nos arrepentiríamos toda la vida de llevar a nuestro país a un callejón sin salida. Así es, y luego, bueno, pues cada vez más militarizado, en fin, y yo creo que no se ha tenido la capacidad para encomendar esta tarea, que es muy seria, a cuerpos especializados y no al ejército, que no es su función. ¿Quién moviliza a todos estos grupos que pues implican movimientos logísticos importantes, pagarle a los movilizados la comida, el transporte, el alojamiento, las tiendas de campaña, etcétera? Se habla de que detrás de todo esto hay un enorme beneficiario, que sería el de la tercera es la vencida, que es Andrés Manuel López Obrador, que bueno, en fin, Yo no creo, yo creo que es conceder demasiada importancia, ¿no? Ah. Pero bueno, ¿quién lo mueve? No sé quiénes muevan. ¿Pero quién podrá ser? ¿Por qué? Bueno, porque los problemas no se atienden al final de cuentas. Porque no se da atención a los problemas en donde se tendría que dar atención, que es si un problema se genera en Oaxaca o en Chiapas o en Tamaulipas, bueno, pues ahí habría que empezar por atender el problema y no dejar que llegara, por ejemplo, a la capital, ¿no? Como de hecho llega y se vuelve una caja de resonancia. Así es. Completa. Ahora, en todo esto vienen elecciones, Cuauhtémoc, y yo veo que lo veo en las redes sociales, hay un hartazgo por la promoción política de los partidos políticos. Ya les chiflan en los cines, ya la gente le cambia cuando lo ve en la televisión o lo escucha en la radio. Este deterioro de los partidos políticos, tú lo has vivido, bueno, tú fuiste el que dio el banderazo de salida para hacer ver que los partidos políticos estaban en crisis. ¿Hacia dónde derivará? Yo veo una mayor participación individual de la sociedad. Bueno, yo creo que los partidos tendrían que tomar conciencia también de esa situación. Esto es el descrédito que en lo general tienen en la sociedad, y entonces, bueno, pues plantearse cómo enfrentar realmente los problemas que afectan a los grupos mayoritarios de la población. Y no dar pues los espectáculos que hemos visto cómo se designan los candidatos, cómo deciden esto en pequeñas cúpulas, en fin, yo creo que todo esto tendría que verse desde luego con transparencia, pero donde efectivamente pudieran constatarse
el que se instrumentan procedimientos realmente que podríamos llamar democráticos. Claro, o sea, necesitamos más liderazgos y más soluciones ante tantos problemas que hoy avasallan. Aquí Cuauhtémoc lo que está diciendo y marcando es: yo no había vivido un momento como el que hoy vive México, así lo quiero interpretar, y yo tampoco. Y ética, Pedro, esto es comportarse de acuerdo a los principios que se dice que tendrían que observar. No hay ética. Pues no en todos los casos. No en todos los casos. ¿El PRI llegó para quedarse, Cuauhtémoc? No sé, yo creo que hay un avance en como quiera que sea, en lo que podemos llamar democracia electoral. No sé cómo se vaya a comportar el electorado en este caso, donde pues no hay mucho atractivo para votar, yo diría casi por ningún partido. Habría que ver desde luego los candidatos en cada caso particular. Pero yo no sé, yo creo que esto de la alternancia la vamos a seguir viendo en función en que los partidos sobre todo hagan planteamientos, campañas que sean efectivamente más cercanas a la gente. El Papa habla de un peligro de mexicanización en Argentina. González Iñárritu dice: ojalá y tengamos el gobierno que nos merecemos los mexicanos. La imagen internacional de México ante el mundo es compleja. La imagen de México ante nosotros mismos acaba siendo, y yo no había visto a una actitud de una sociedad que le tuviera tan poco respeto a las instituciones, empezando por la presidencial. Bueno, yo creo que tenemos que pensar muy seriamente, Pedro, en la reconstitución o reconstrucción de nuestras instituciones. Reconstrucción, bueno, ya no funcionan. Bueno, ya no hay respeto para muchas de ellas, y algunas, bueno, pues funcionan muy mal, funcionan, yo diría, en muchos casos en sentido contrario. Exacto, iba a decir en contrasentido. Todo el aparato de justicia, por ejemplo, bueno, pues ahí hay que dar, no sé qué haya que hacer, pero hay que dar una sacudida. Da la impresión de que los gobiernos, en lugar de ser grupos de servidores públicos, se han convertido en grupos de poder que tratan de hacer del país un negocio. Lo veo en el gobierno que encabeza Peña Nieto, con casos concretos como el tren rápido que se acabó cancelando, como todos estos efectos correlacionados con contratistas favoritos que no han sido aclarados finalmente, con problemas como lo que se le presentó al propio secretario de Hacienda, en fin, problemas de imagen que hacen que la sociedad no respete, no tenga ante la falta de calidad ética de nuestros gobernantes una corresponsabilidad de parte del ciudadano. Bueno, yo creo que ahora, Pedro, con todo esto, este estudio es un ejemplo. Esto es con los avances tecnológicos, con la rapidez de la comunicación, con la transparencia que se tiene en muchas cuestiones, quiérase o no se quiera, pues no se pueden hacer las cosas como se hacían antes, ¿no? Ya no se puede quedar México en un discurso de simple injusticia o simple impunidad, o esta aplanadora de un poder, así que omnímodo, todopoderoso, omnisciente, que piensa que las estructuras son del México de antes. ¿Qué hay para la sociedad, o qué podría esperar la sociedad de Cuauhtémoc Cárdenas como figura política, ahora fuera de un partido político, pero con un grado de interés porque también las cosas cambian? Mira, yo seguiré con muchos amigos con los que estamos en contacto, pues buscando la solución de los problemas del país. ¿Cómo? Mira, planteándolos abiertamente, reuniéndonos, discutiéndolos con los jóvenes principalmente, y tratando que pues surjan, no conmigo, pero que surjan las organizaciones que realmente puedan transformar la condición política, económica y social del país. Lo que me estás diciendo es que no te ha hartado el asunto, no estás cansado del tema. No, al contrario, Pedro, yo creo que hay que seguir empujando, y todo el que pueda hacerlo tiene que hacerlo. Yo pienso que aquí estamos hablando con un hombre que a lo largo del camino ha dado muestras de que tiene un interés por México, de que tiene una herencia histórica que tiene que proyectar hacia el futuro, y que, no sé, no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante una condición prevaleciente en donde quisiéramos decir, hoy o mañana, que México es una democracia. ¿Lo es? Pues yo creo que es una democracia a la que le faltan muchos
todavía muchos cambios, Pedro. No es una democracia cabal, desde luego podemos pensar que hemos mejorado en lo electoral, pero si vemos lo social, pues ahí no hay avance, al contrario, hay un grave retroceso. Esto es la forma como se concentra la riqueza, la forma como crece la pobreza, etcétera. Esto es claramente antidemocrático si queremos solo darle este calificativo, ¿no? Pues aquí está habiendo de parte de la ciudadanía muchas opiniones que hablan de la repugnancia que hoy la gente tiene sobre el mundo político. Piensa que el país tiene que derivar en una evolución fundamentada en la educación. Bueno, sin duda es un sector al que tiene que dársele muchísima atención, Pedro. Por un lado, garantizar la universalidad de la educación, desde el jardín de niños hasta los grados superiores, los posgrados, etcétera. Debe garantizarse permanencia, ese acceso y permanencia a todo el que vaya cumpliendo los requisitos académicos, y por otro lado debe buscarse que haya una educación realmente de calidad. Esto es vista no solo como un elemento de justicia social, sino también como un factor muy importante de crecimiento económico. Impactaron tus palabras cuando dices: nunca había estado el país tan descompuesto como ahora, y mucha gente así lo replica, y esta es parte de lo que están captando del interés que manifiesta este hombre, que ha sido protagonista de la vida política de México por muchas décadas, hacia lo que tendrá que ser, pues, nuestra herencia, ¿no? No podemos, creo, quedar impertérritos ante lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que encontrar formas de nuevos liderazgos entre la juventud, información que permita la inquietud, pero una inquietud positiva, asertiva, proactiva, para que los mexicanos podamos finalmente tener el país que todos deseamos. Yo te agradezco muchísimo, Cuauhtémoc. Contrario, Pedro, mucho gusto haber estado aquí contigo el día de hoy. Considera esta una plataforma en donde podamos detonar parte de lo que será el nuevo curso de la vida política de México. Esperamos que en comunicación con la juventud se pueda hacer algo por este país. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Contrario, Pedro. Muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, en la República Mexicana. La CETEG anuncia que un maestro falleció esta madrugada a causa de las lesiones que sufrió durante la acción policíaca para desalojarlos del Boulevard de las Naciones en Acapulco. Este hombre, este maestro, identificado como Claudio Castillo, maestro jubilado de 65 años de edad, la CETEG dice que fueron 112 los detenidos y rechaza responsabilidad en la utilización de un autobús en contra del cerco policíaco que causó la mayoría de los lesionados, tanto policías como los propios maestros. Se usó un autobús robado, bueno, secuestrado, como un ariete para tratar de a los granaderos que estaban oponiendo el camino para que siguiera el avance de estos manifestantes hacia el aeropuerto internacional de Acapulco. Y aquí ya algo que se me hace grave es un maestro muerto, Claudio Castillo, 65 años de edad, identificado ya como la primera víctima mortal de las manifestaciones del día de ayer en Acapulco, Guerrero. Si en algún momento se llegara a pensar que una manifestación de esta naturaleza lo que requeriría es de una víctima para exacerbar la situación de crisis política que hoy se está viviendo en el país, este es un dato, este es un dato que seguramente va a estar creciendo en las próximas horas de una manera muy importante. Vamos a hacer lo que pasó en Venezuela el día de ayer con un chamaco de 14 años. Vamos a hacer una pausa y lo que pasa aquí en México con un maestro de 65. Regresamos con más, estamos aquí en Ferret Live TV. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en 43.921 puntos, con un avance de 0.56% respecto a su nivel previo. El dólar cede terreno y cierra en 15 pesos con 22 centavos a la venta.